Argentina, te recuerdo que hoy sábado, bueno, está pronosticado lluvia, igual que mañana domingo, así que el asadito de Santiago Sautel o de acá de nuestro amigo Federico Vargas nos lo perdemos, lamentablemente no lo van a hacer. Le salió bien, porque está cada vez más cara la carne, así que le salió bien esta vuelta. Este sábado 21 la mínima, 24 la máxima, y para mañana también lluvias, la mínima 19 y la máxima 24. ¿Qué temperatura tenemos en estos momentos en la capital de la provincia de Buenos Aires? 23 grados, 23 grados. Por la temperatura firmo, por el tema de así húmedo, lluvia, todo, y la verdad que no. Hemos tenido días muy luminosos durante este verano, hay que decirlo, pero también días medio así, que parecen más otoñales que otra cosa, hay que decirlo con todas las letras, es como que el otoño se está ya adelantando. Y algo para tener en cuenta cronológicamente, este es el último fin de semana del verano, en definitiva, ¿sí? Está bien, ¿no? Digo bien, sí, concretamente. Bueno, muy bien, seguimos aquí en los estudios de Radio Real Politica, ni más ni menos, con el dirigente de Barrios de Pie, seccional La Plata. Estamos hablando justamente con Jesús Rojas. Jesús, te quería preguntar, porque vos estabas hablando de alternativas, ¿no? Buscando alternativas. Lo nombraste Urtubey y todo. A ver, yo creo que, opinión personal, no, pero veo que para mí Urtubey no terminó de medir. En los dos últimos años estuvo más concentrado en su candidatura futura a presidente más que en gestionar justamente la provincia con la cual termina su segundo mandato. Más en el marketing de con quién hace pareja, vaya a saber por qué, de hacer una familia y mostrar las piernas de su mujer en las revistas, el marketing político asociado a la visibilidad de digamos, de un Hollywood, más que de la política o de la propuesta en sí, porque no se ve propuesta, se ven las piernas de la mujer, ¿no? Creo que todo eso está estudiado y muy bien programado y premeditado, que cada uno saque sus propias conclusiones, del derecho y del revés, pero digo, yo creo que va a ser uno de los candidatos que no le va a alcanzar en las cifras, está claro, y que finalmente va a tener que reconocer que se tiene que bajar. Sí, hasta ahora Urtubey sigue manteniendo su candidatura, hasta ahora. Y después también han presentado, hay otras alternativas, por eso te hablaba de la polarización. ¿La Baña? La Baña, en un caso que se juntó con Tinelli, que es lo que sabemos que es Tinelli, pero bueno, también está Massa también. Después, la última vez, también presentó su precandidatura Daniel Scioli, el que perdió con Macri. Todo el mundo quiere ser presidente. Todo el mundo quiere ser presidente, entonces... ¿Por qué no te presentás, Jesús? ¿Te organizamos algo acá? Acá a la vuelta, en las confiterías, acá a la vuelta. Sí, pero todo el mundo quiere ser presidente de la Argentina. Hay muchos candidatos. Y de ahí está ver una alternativa, ¿no? No sé cómo se puedan, si se van unificados el peronismo, si van divididos. Dicen que en cualquier momento, cuando vuelva y esté otra vez en funciones Cristina Fernández de Kirchner, cuando vuelva de Cuba, vuelve el 22, pero va a estar en funciones a partir del 25. 3 días después. Dicen que hay una reunión agendada con Sergio Massa. Con Sergio Massa. ¿Qué pasa si Sergio Massa finalmente termina haciendo una alianza con Cristina Fernández de Kirchner? ¿Es una alternativa para Barrios de Pie? Para nosotros no sería una alternativa. Nosotros discrepamos directamente con el espacio del kirchnerismo. No iríamos con el kirchnerismo ni con Macri, y estamos buscando una alternativa, como te vuelvo a decir, que es muy difícil en este panorama porque, viste, hay muchas cuestiones de personalismo, muchos quieren conducir. Entonces, para mí la cuestión es armar un programa con los distintos espacios, un programa en común, donde sea la unidad y donde tirar para adelante, y la única el único que te puede prohibir eso para seguir avanzando es que algún espacio quiere ir con Cristina o con el macrismo. Entonces dentro de ese marco en sí se puede avanzar, pero si hay espacio dentro hay espacios políticos dentro de esa unificación que quieran ir con Cristina o Macri. Ustedes están atentos a eso, digamos. En cuanto alguno diga que va con uno o con otro, ustedes directamente ya deja de ser una alternativa para ustedes. Para nosotros deja de ser una alternativa. Nosotros vemos que esa falsa polarización que quieren instalar para nosotros no existe, por más allá que le estén fogoneando algunos medios de comunicación, que le sirve al macrismo tenerla como contrincante a Cristina, porque tranquilamente podría ganar por mucho rechazo hacia el kirchnerismo.
Bueno, pero hay otros espacios que piensan, no, que la salida es que Cristina, que tiene un piso bastante respetado, para mí Cristina tiene un piso, tiene un caudal de votos, pero tiene un techo limitado que jamás le ganaría al macrismo. O sea que, a ver, para que doña Catalina te termine de comprender, vos estás convencido que más allá de que la gestión de Macri es paupérrima, existe todavía, como pasó en el 2015, un rechazo, vamos a ponerlo así, porque los kirchneristas también odian, ¿eh? Generalmente sí. Dentro del kirchnerismo hay mucha gente subversiva de otras épocas, que esa gente generalmente no cree en Dios, y generalmente la gente que no cree en nada más que en el Dios dinero y todo lo demás, suelen ser resentidos, y el resentimiento también trae odio. O sea que, como ellos señalan, nos odian o me odian cuando hablan en primera persona Cristina Fernández de Kirchner, como el audio que escuchamos hace un ratito, vinculado a su viaje a Cuba y a la enfermedad de su hija Florencia, digo, del otro lado también hay recontra odio. El resentimiento es el núcleo y la madre de mucho odio muchas veces, ¿no? Uno de los peores venenos que puede transportar, para mí, paso a paso un ser humano. Entonces lo que digo es, vos estás viendo que por más errores que haya tenido, porque vos estás todos los días con gente pobre, o sea, la teoría, la gente que teóricamente le cree al kirchnerismo, tendría que estar más cerca del kirchnerismo. Vos todos los días estás en el día a día en la calle. Y esa calle, vos te dice que por más desastre que sea Mauricio Macri y su gente y este gobierno, que queda claro que ya, digamos, no fue bueno para nada, igualmente permanece un alto rechazo a todo lo que es el kirchnerismo, y que así como las cosas, o polarizando como lo están las cosas, finalmente, indefectiblemente va a terminar ganando, si no hay una alternativa, otra vez Mauricio Macri. Sí. Para mí sería eso, que Mauricio, si se llega a polarizar, o sea, el problema sería acá grande en la Argentina, es que si no se unifican distintos espacios y arman una alternativa. La otra vez yo leí a Gonzalo Arias cuando había sacado una nota en Infobae, donde planteaba esas cosas. Se necesita determinada alternativa política para poder que tranquilamente lo pueda vencer. Y como muchas encuestas hablan que hay mucho rechazo hacia el macrismo, o sea, de un 60%, de un 50% hacia Cristina, o sea, tranquilamente no podrían ganar. La última encuesta que leí del macrismo que tiene aprobación de un 35%, y después no tiene aprobación el macrismo. Bueno, los primeros años sí, eran... Bueno, hay que esperar un tiempo, tiempo, ¿viste? Hay paciencia, ¿viste? Hay paciencia ese tiempo ya pasó, para algunas cosas. De los ciudadanos, ¿viste? Claro. Pero después tenés los tarifazos que cada vez, acá en La Plata en particular, se sostienen todos los viernes a las 8 de la noche. Entonces, hay cosas recurrentes, bueno, hay mucho rechazo hacia los tarifazos. La inflación del año pasado fue de un 47%. Y ahora, con el tema de los gremios docentes, que la semana pasada llamaron ¿cómo se llama? No llamaron a clase. Bueno, y ahora están discutiendo el tema de las paritarias también, que no le cierra el 32%. Entonces, hay mucho rechazo. Inflación de 47% y quieren, muchas de las paritarias están cerrando en 25, 30 y 35. Entonces, ahí la clase trabajadora va perdiendo poder adquisitivo. Entonces, esa clase trabajadora pierde poder adquisitivo y pierde poder de compra. Entonces, eso cada vez va... ¿a quién culpa? El gobierno, porque el gobierno siempre... Dicen, bueno, yo voté para el cambio y este cambio en realidad está empeorando las cosas. Y cada vez la pobreza, cuando asumió Macri 29% y ahora tenemos un 32%. Entonces, pobreza cero era un era marketing puro. Total, marketing político puro, más que pobreza cero fue cero en pobreza, digamos, ¿no? Y al revés se confundió. Pero mientras no haya una alternativa, va a ser eso. O sea, si se llega a unificar, tienen voluntad política los distintos espacios y llegan a unificar una tercera alternativa, tranquilamente le podrían ganar al macrismo. Y también al kirchnerismo. Porque, como vuelvo a repetir, hay mucho rechazo hacia las personas. Porque nadie en su sano juicio diría, este gobierno está haciendo bien las cosas. En términos económicos. No, o sea, en términos económicos cada vez las cosas suben más. La carne cada vez se consume menos. Todo. Y en realidad, donde debería estar los alimentos muy baratos en Argentina, cada vez están más caros. El problema del hambre es que se está discutiendo ahora. El problema es la indigencia que viene aumentando. Ahora en la Argentina, en estos 2 meses, ya tenemos una inflación de un 6% ya. Una locura. En 2 meses una inflación del 6%. El de febrero fue de 3.8. Así que en el año va a estar en 35, 36, de ahí no va a pasar. Bueno, entonces, y Vidal quiere cerrar las paritarias con los docentes de un 32%.
Y el año pasado tuvimos 47 y este año no sabemos cuánto de Claro. inflación podemos tener. Capaz que podemos llegar al 50, no sabemos. Sí, no Pero sabemos, ya- pero no creo. No creo porque es como está todo bajo, eso va a ayudar. O sea, no es por virtud, sino es por espanto. La inflación nunca va a poder ser del 48 otra vez. Va a ser menos, pero no por virtud. Ellos lo van a vender como virtud. El gobierno actual lo va a vender como virtud. Pero así baje 10 puntos, vamos a ponerlo. El tema, o más, 12, 13. Pero en realidad es porque al enfriarse la economía, al haber menos consumo, obviamente también la inflación va a bajar un poco. Ahora, te digo, dentro de la estrategia del marketing político, a mí me extrañó que los tarifazos todavía continúen, siendo que estamos en un año eleccionario. La verdad me sorprendió. Yo pensé que iban a detenerlo y obviamente así te tengan que aumentar el doble en proporción, ¿me explico? El año que viene, no el año que viene, en noviembre, si querés, directamente en noviembre de este año. Pero iban a esperar, pero no. Fíjate cómo será que necesitan cajas de un lado, que no quedó nada de antes, y que no le importa nada tampoco a lo que hoy gobiernan con tal de favorecer a los empresarios amigos, como hacían los anteriores también, sino que agarrar y dicen, lo aumentamos igual, total, paramos 3 meses antes de las elecciones, ¿entendés? 4 meses, de ahí no, hasta mitad de año aumentamos, ponele, distintas cosas, ahí paramos porque vienen ya las elecciones. La verdad que es llamativo. Sí, el sistema de transporte, donde es el colectivo. Otra vez aumentó todo. Todo sube. Es una constantemente. locura, una locura. A medida que van subiendo las cosas también, hay un rechazo también de la población. Es por eso te decía Es que, lógico. los ruidazos que se hacen acá en 7:50 todos los viernes también se hacen en Berizo y en otras localidades así. Por más que sean, a veces van 200, 300 personas, 400 personas y esas personas están rechazando a este gobierno. Por eso se manifiestan de manera pacífica. Sí. O sea, manifiestan de manera pacífica y están haciendo política también. Totalmente. Porque, bueno, votaron a una persona que confiaba en esa persona y está haciendo todo lo contrario. Compraron el boleto, sí, es verdad. Se comieron el amague, ¿no? Porque habían prometido muchas cosas y por el cansancio también que... a ver, el kirchnerismo recontra cansó también. Sí, Si sí, no, no sí. hubiese perdido 3 elecciones consecutivas, porque perdió con Macri en el 2015, en el 2017 las legislativas, pero había perdido las legislativas 2013 también el kirchnerismo. 2013 pierde con Massa. Por eso, son tres elecciones consecutivas. Por supuesto, ellos siempre dan vuelta a todo, ¿no? Sí, Dicen sí, que en sí. realidad sacamos más porque hacen ecuaciones que no lo cree nadie más que La ellos, ni última ellos se vez- lo creen. Siempre, nunca pierden elecciones ellos, siempre ganan, ¿viste? La última vez perdió. No reconocen errores, por eso están como Cristina perdió con Bullrich. Con Esteban Bullrich, que nadie lo conoce. están. Que nadie lo conocía. Y perdió con un Y sí, tipo así. y antes en un momento dado, Néstor Kirchner, todavía cuando estaba vivito y coleando, había perdido con Alica Alicate, ¿no te acuerdas? Con De Narváez. Con en De el Narváez. 2009, cuando Si estaba perdés con De Narváez, siendo un animal político como fue Néstor Kirchner, imagínate, estaba De está todo Narváez, dicho. estaba Felipe Solá, estaba, como se llama, Macri, que habían hecho una alianza. Y ahora Claro. Felipe Solá está como el gran armador de todos los espacios. Sí, otro que quiere ser presidente también. Todos consideran que están preparados para ser presidente. Esto es lo llamativo de este país, por eso es un circo este país, ¿no? En muchas cosas. Es decir, somos un país pobre porque hay que asumir que somos un país pobre. Parece que nadie quiere asumir, ni los pobres ni los ricos. Nadie quiere asumir que somos un país pobre. Sí somos un país rico en recursos naturales, Sí, pero es distinto. Una cosa es las posibilidades de ser rico que tenés y otra la cosa es si sos rico o no. Esto es lo mismo que me diga, sí, si sacás el PRODE, hago una humarada para explicarme. Si sacás el loto, sos rico, pero el tema es que mientras no lo saques, sos pobre. Claro. ¿Queda claro? Bueno, más o menos lo mismo. Insisto, exagero para explicarme. A mí me llamó la atención también, que creo que lo hemos charlado, Jesús, y agradezco tu sinceramiento, ¿no? Porque, a ver, es Jesús Rojas, alguien del movimiento Barrios de Pie que te está diciendo así como están las cosas. Y estamos, insisto, vemos el almanaque, vemos la hora. Estamos en marzo, nos falta mucho para las elecciones. Nos falta mucho para cerrar las listas. Es hasta 30 de junio. junio va a cerrar Por la eso. lista. Y para mí, es mi criterio, lo que no pudiste armar entre abril y mayo ya no lo puedes armar ni por más que venga junio. ¿Me explico? Sí. Antes tenés que tener también la cosa armada. Así que no es que quedan 3 meses, quedan 2 para mí. Si no, tenés que ya empezar a trabajar de a poco para las próximas elecciones, pero Sí, sí, en sí. esta no hay vuelta atrás. ¿Coincidís Sí, con eso? Sí. Tenemos, por eso estamos Contrarreloj. tratando de construir. Nosotros por eso te comentaba que habíamos tenido reuniones con Pichetto, habíamos tenido algunas reuniones con Urtubey, y donde estamos tratando de armar un espacio propio que pueda ganarle las elecciones al macrismo, tranquilamente. Pero eso requiere más esfuerzo de otros espacios y también
la unidad de otros espacios también. Cuando pensás en Massa, después de todo, si uno ve la carrera política Sí, con Massa. de Sergio Massa, Massa estuvo con el kirchnerismo también. Sí, también. Y si uno piensa en Labaña también trabajó con el kirchnerismo. Entonces, ¿qué sensaciones te causa eso? Con respecto al... A elegir si hay una alternativa, pero al final hay gente que perteneció al kirchnerismo también en su momento. Sí, sí perteneció al kirchnerismo, pero lo que nosotros discrepábamos con el kirchnerismo es esta cuestión de hay actitudes de soberbia, y hay cuestiones donde te arman la lista como quieren armarte. Y esas cosas, claro, y esas cosas nosotros discrepamos. Y el tema de la mentira, el tema de la corrupción, nosotros no podemos ir a un espacio. ¿A vos te sorprende que en un país normal, alguien que tenga las causas que tiene una Cristina Fernández de Kirchner y otros estarían presos, pero en un año? ¿Te sorprende que no esté presa Cristina Fernández de Kirchner? No, a mí no me ya nada te sorprende. No, para mí también la estrategia es tenerla ahí, también para que sea, para mí en realidad me parece que es la estrategia tenerlo ahí, tenerlo constantemente visibilizando en los medios, que tiene causas, y después que ella se pueda presentar a candidata. Y bueno, eso para mí le sirve al macrismo más, tenerla como contrincante, como principal contrincante, para después poder ganar una elección. Para mí es una cuestión estratégica más del macrismo. Esto viene desde la época del nazismo en Alemania. El llamado, todo lo que tenía que ver con la estrategia de relaciones públicas, prensa y publicidad, todo lo de estrategia de comunicación, vinculado a lo que ellos denominaban en una parte el galanteo y estilete. Y tenía que ver con esto, de cómo tener siempre un enemigo. Es decir, si no lo tenían realmente, lo inventaban. Claro. O sea, todo se maneja. Necesitaban tenerlo. En la política es así, tenés que tener un enemigo. El chavismo tenía el enemigo, que era el imperialismo. El enemigo de todos los males. Lo tiene el inmaduro de Maduro también. Maduro claro. Usa el imperialismo, que o sea, no se hace cargo de los errores propios. No. Nosotros como organización hemos apoyado a Chávez, pero tampoco, no es que no éramos críticos, siempre hemos sido críticos constructivos. Después yo tengo diferencias con lo que ha sido ya directamente el proceso que está haciendo Maduro. Pero bueno, es decir, tampoco no quiero la injerencia de los yanquis en Venezuela. Totalmente, en ningún lado. Ya sabemos cómo funcionan, cómo aprovechan. Pero sí, es ser crítico con lo que está pasando en Venezuela, con la migración y todas esas cosas. Hay que ser crítico en esas cosas y construir para adelante. Y la cantidad de gente asesinada, que son NN porque no tienen ni para pagar un simple abogado vecino, que justamente el régimen de Maduro, por sobre todas las cosas, y el chavismo también, han asesinado a mucha gente, a mucha gente con el tema de la política, y de eso hay que ver si la historia realmente judicial venezolana termina haciéndose cargo. Por supuesto, políticamente lo han tapado, ¿no? Lo han tapado, y era sabido que en el caso venezolano la única manera de que eso se termine y venga una democracia en serio, porque a ver si no, pero ganó Chávez elecciones. Nadie dice que Chávez no haya ganado elecciones. Aparte, no podemos comparar a Maduro con Chávez. No, claramente. Sí, además. Chávez era el que ganó más elecciones. Claro. Y venían, como se llama, de distintos países. Veedores de distintos países, y donde decían que era una democracia bastante transparente. Sí, acá pasó no podíamos. Claro, pero con Maduro pasó lo mismo, guarda, pero después se supo que no pudieron hacer los controles respectivos. Lo que pasa es que tenían miedo de que les pase algo mientras estaban ahí, guarda, que también hay todo ese manejo de situaciones. Y no dijeron nada, ¿por qué? Cuando volvieron a sus propios países. Porque sabían como el final que se venía, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Me explico? Así que hay que vivir también eso, no hay que quedarse que porque había veedores, lo que decía Chávez era cierto. O lo que decía Maduro por sobre todas las cosas. No. A ver, siempre pasó lo mismo, pero a ver, la ecuación de lo llamado populismo o mal llamado populismo, en todos los países en la historia humana terminó lo mismo, terminó mal. Entonces quiere decir que no sirve, o sea, no es ni el capitalismo ni eso, o sea, está claro, es un intermedio, tomemos lo mejor o algo de cada parte para hacer un mix, como siempre decimos, y poder avanzar, pero eso está claro. Es como antes era comunismo versus capitalismo, y esa discusión terminó en los países desarrollados hace 30 años terminó esa discusión. Que ese peronismo, ¿viste? La tercera posición. Claro. Bueno, pero ni capitalismo ni comunismo. Claro, nada, pero por eso te digo, creo que se pierde tiempo en todas esas etiquetas. Y hay cosas que en el primer mundo, a ver, en Europa hace 30 años que no se discute si es comunismo o capitalismo. Los países que son, como se llama, que tienen menos desigualdad, como Noruega, son países que son liberales. Totalmente, por eso te digo. Entonces es llamativo. Suiza, Suecia, son países que y después dicen, no, igualdad eso no. social. Por eso te digo que todos son cuentos, pero hay cuentos más grandes y cuentos más chicos. Bueno,
a eso voy. En definitiva, lo que más funcionó fue lo liberal. Lo que pasa es que tenés que tener los actores, como en toda obra teatral, película, los actores adecuados para interpretar el guión. Cuando no los tenés es cuando vienen las tergiversaciones. Claro, para mí el tema también es esta cuestión de comparar, ¿no? Los países de América Latina con los países europeos. No, para mí es una comparación que no puede ser, porque son países que son milenarios. Claro, nos falta muchísimo tiempo. Claro, tenemos 200 y pico de años y ellos han avanzado, son países más desarrollados. Han pasado guerra que no pasamos nosotros lo que pasamos fue mínimo. Claro, esas hasta cosas. Guerras civiles, nosotros pasamos mínimas cosas al lado de ellos. El tema es que, bueno, uno cree que en esta época vos deberías no pasar por extremos de guerras internas o lo que sea contra otro país para que no te sucedan estas cosas. Fíjate, Japón, Inglaterra, Alemania, toda destruida ciudad y todo con la Segunda Guerra Mundial o la Primera, lo que fuere, y resulta, fíjate cómo se paran de pie en pocos años. Sí, y acá teniendo todo, lo mismo los no japoneses. tenemos nada. Los japoneses. Una islita, pero que... o Israel de otro modo, ¿no? Porque hicieron un vergel de algo insignificante al lado de la Argentina. Israel oprimiendo a los palestinos, esa es la diferencia. Increíble. Masacrando. Ahí no se habla de derechos humanos. Ahí no se habla de derechos humanos. Ahí no se habla, todos hablan de Venezuela, pero no se habla de Israel, ¿viste? También esas cosas. No, también tiene cosas que no son... Como lo que pasa, aún decir, los países liberales dentro de América Latina, Colombia, que masacran constantemente a los líderes campesinos, a los líderes sindicales, los masacran y esos no salen en los medios. O con Brasil en el mismo caso. Yo leí el año pasado un informe, cuando todavía estaba gobernando Temer, donde 38 concejales habían sido asesinados durante el gobierno de Temer. Que eso nunca salió en los medios. El único caso que salió y repercutió en todos los medios fue de Marielle Franco. ¿Pero por qué? Porque a ella la asesinaron también, pero no solo a ella, sino después asesinaron a 38 concejales que tenían un cargo público. Pero eso no sale en los medios, ¿viste? Todo lo malo es Venezuela. Entonces también esas cosas hay que decirlas, ¿viste? Porque tenemos muchos casos, como te vuelvo a decir, en Colombia, tenemos los casos que pasan en Chile, tenemos los casos que pasan en Perú, que son países liberales que la desigualdad social es más amplia. Más marcada. Sí, es más marcada. En Perú o en Chile son países que ahí existe solo la clase rica y la clase pobre. Clase media prácticamente no existe. Sí, nuestra clase media siempre ha sido mucho más amplia históricamente, que ahora se va carcomiendo, ¿no? Pero en realidad, digo ahora, no por Mauricio Macri solamente, sino digo de los últimos años, ¿no? Abarcativo a varios gobiernos teóricamente democráticos. Jesús, vos que como estás en el mano a mano de la pobreza, justamente con familias de los que menos tienen, vos sos de la teoría también de que la delincuencia en sí mismo tiene como madre a la pobreza. ¿Lo ves directamente proporcional o en realidad no es tan así? La delincuencia muchas veces está a mano claramente en los sectores más vulnerables, porque a veces no encuentran changa entre la desesperación de no conseguir trabajo, caen en eso. Si vos no sos, las personas no son fuertes para poder salir adelante, entonces si caen. Las personas no son fuertes, claro, bueno, en esa debilidad caen en la delincuencia. Pero bueno, estos casos que pasan, en la mayoría de los casos, muchas veces pasan en los barrios más humildes. Y después, o vienen en los barrios más humildes, vienen algún narcotraficante y empieza a vender droga. Y después, con la droga, viste, una vez que hay droga instalada en determinado barrio, hacen desastre directamente. Dificilísimo poder sacarlo, claro, ¿no? Difícil. Y muchas veces en esos barrios están vinculados los policías. Tranquilamente, están vinculados en muchos casos, como en zonas La Matanza, en otros lugares como Varela, donde las redes de trata también. Aquí también ves eso en el Gran La Plata, ¿se ve? En La Plata no he escuchado muchos casos, pero sí, en algunos barrios vos caminás por algunos barrios y te dicen, el de acá vende droga. Entonces, o sea, los vecinos saben, no es que no saben. Claro. Entonces hay muchas cosas que, bueno, uno pasa, ¿no? El de ahí, o es ladrón, te dicen. Entonces, pero sí, o sea, y cada vez, cuando una sociedad es más desigual, cada vez aumenta más la delincuencia. O sea, los índices de delincuencia, porque son más grandes en el Centroamérica. Porque, bueno, hay mucha desigualdad social, hay más pobreza. Totalmente. Como está aumentando la delincuencia en lo que es, como se llama, Venezuela también, lo que en Nicaragua o en El Salvador. ¿Por qué? Porque son sociedades cada vez más desiguales. Entonces, hay una realidad que muchas veces la pobreza la delincuencia se va vinculando, porque son los sectores más débiles, donde muchas veces recaen. Porque uno de clase media no va a entrar o uno de clase rica
no va a ir a robar. Y aparte roban. Sí, hay excepciones que confirman Claro, la regla, porque claro. hace poco vimos que había dos motochorros, uno era hijo de una periodista bastante conocida Claro. en el medio, y el otro era hijo de un diplomático. Así Claro, que sí. esos fueron excepciones que confirmaron Sí. la regla, digamos. Sí, o sea, los tipos, los políticos, los que tienen dinero, o sea, roban de otra manera, ¿viste? O sea, no es que no roban y hacen más daño al país, incluso Sí, los porque empresarios. con guante blanco, digamos. Claro, roban de otra manera, pero ellos quedan en los medios de comunicación como limpios. Claro, y Dentro de los medios de comunicación. como vivos inteligentes. Claro, entonces los otros que quedan estigmatizados constantes en los medios de comunicación son el motochorro, el punga, te dice, no, estos pobres, hay que matarlos. Y Claro. después viene la cuestión de, no, hay que meterlo en cana a los pibes y todas esas cosas. Y en realidad hay un problema que no quieren resolver, que es el problema de fondo. Entonces buscan la solución más fácil. Y también van a buscar esto porque es año electoral también. ¿Crees que no pueden o no quieren resolverlo? No hay Desde la voluntad, política. no hay voluntad política. ¿Crees para que mí. entonces en el fondo, históricamente, una vez que llegan a esos niveles, creen que les conviene esto? Y les debe convenir, pero no tienen voluntad, porque si tendrían voluntad política podrían modificar el tema de la pobreza, podrían reducir la pobreza. Digo que es como que terminan apostando quienes llegan. Se ve que el poder marea, ¿no? Algo tiene. El sillón de Rivadavia, lo que sea, algo tiene. Porque como que dicen una cosa, llegás ahí, terminás haciendo Claro. cosas contrarias a lo que dijiste en campaña y prometiste, pero también a los que antes criticaba cuando gobernaban otros, porque era fácil, hablar es fácil siempre, ¿no? La Claro, tema sí, que sí. no da dinero, no soluciona nada, es ocupar el tiempo, es un entretenimiento. Ahora digo, qué increíble. ¿Cómo puede ser que, a ver, vos dijiste pobreza cero, si hablamos de Mauricio Macri, ¿cuántas otras cosas había dicho? Que la inflación era fácil bajar, Claro, digamos, de ¿no? bajar. Mirá lo que tenemos. El año pasado 47% y este año, como te vuelvo a decir, estamos en 6.8. No, y que no iba a devaluar también, Y no iba a ciento devaluar. y pico de por ciento devaluado o devaluada la moneda argentina, ¿no? Sí, cada vez está más devaluada, ¿viste? Una locura. Y cada vez pierde valor la moneda argentina, que antes vos tenías con 100 pesos y podías comprar muchas cosas, ¿viste? Ahora Antes con 10, más atrás todavía con 10. El 10 era el de 200 de hoy, ¿te acuerdas? Claro. El billete de 10 pesos. Increíble cómo cambia todo, Y ¿no? cada vez que está cambiando, pero está cambiando empeorando la sociedad. En vez de como Sí. sociedad avanzar Sí. para un país desarrollado, cada vez empeoramos más. Se profundiza lo que ya Claro. venía, la crisis. Lo que ya Cada venía. vez se está profundizando más esto, la cuestión de los tarifazos, la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora, y esa clase trabajadora es en realidad también la que le da trabajo a los sectores, como se llama, trabajadores informales o trabajadores de la economía popular, desde las changas, ¿viste? Y esas changas cada vez caen más, ¿viste? Ah. Entonces hay una situación que es crítica y en realidad el gobierno debería tomar cartas en el asunto y seguramente ahora, como es año electoral, acomodará algunas cosas en cuestiones económicas. Para mí me parece como Como para poder escenográfico, digamos. claro, como siempre. para poder sostenerse al menos hasta octubre, Hasta octubre. hasta agosto, que Por son eso las te decía que a PASO. mí me llamaba la atención cómo será la cosa que no pudieron evitar aumentar. Tenemos aumentos en marzo. Yo pensé que este año, pero si querés alguna cosa de enero o febrero, porque es histórico, desde el punto de vista estratégico de la política criolla, en el verano siempre mandar alguna mala noticia, como puede ser una devaluación, una cosa, ¿no? Mientras, a ver, después de todo, los que nos vamos de viaje somos 2 millones de personas, somos 42, 44. O sea que no es que todo el mundo viaja, por más que veas aeropuertos llenos y muchos autos en la ruta y micros llenos, porque mucha gente dice, che, pero al final hay dinero porque la terminal de micros de Retiro Buenos Aires estaba llena. Pero pará, pero ¿cuántos somos y cuántos viajan? Claro. No, siempre es una parte mínima la que viaja, no supera ni el 10%. Entonces lo que digo es, ¿cómo puede ser que la Argentina estemos a esta altura del partido y no podamos haber aprendido algo? Porque la sensación que yo tengo es que nunca aprendemos. No, venimos, cada vez retrocedemos como sociedad. Al revés. Retrocedemos y no permite también esa cuestión de desarrollar a la nación, ¿no? Al país, donde todos puedan tener la igualdad de oportunidades, ¿viste? La igualdad de oportunidades que Macri dice, no existe eso. Y no, porque apostando a la timba financiera es medio jodido que un país avance, ¿no? Claro, es complicado. O sea, ¿cómo podemos darle igualdad de oportunidades a un pibe que vive en un barrio, que labura todo el día para que pueda estudiar en la facultad? Es muy complicado, ¿viste? Muy complicado. Y después con los problemas que hay dentro de los barrios también. Entonces cada vez los que se educan siempre son un sector nada más, un cierto sector que es de clase media, y siempre cada vez quedan excluidos los sectores más postergados. Entonces es difícil romper
esa cadena, ¿viste? Ese círculo no virtuoso, ¿no? Vicioso. Sí, más es que un nada. círculo que lo sigue llevando, ¿viste? Después el pibe llega a tener familia y se sigue reproduciendo, llega a tener un hijo y bueno, su hijo capaz que puede enganchar un laburo y bueno, puede salir, pero es más difícil, ¿viste? Es más difícil un pibe. Si un pibe de barrio no se educa y no tiene una profesión, no puede salir de la pobreza. Pero si hay un tipo de clase media, incluso de clase de hijo de un empresario, si estudia o no estudia, le da lo mismo. Total, va a agarrar la empresa de su viejo. Y total, después va a explotar al conjunto de la clase trabajadora. Claro, Es siempre así. tiene otra alternativa. O sea, digamos. no tiene problema si estudia o no estudia. Capaz que estudia, sí, pero para oprimir y explotar cada vez más al conjunto de los trabajadores. ¿Van aumentando, Jesús? ¿Viste un aumento importante de chicos que van llegando a los comedores y a los merenderos? Sí, cada vez hay un aumento de a poco, ¿viste? Nosotros, si hago una comparación del año pasado a este año, sí te diría que hay un triple, te podría decir. ¿El triple? Claro. ¿Entre el año pasado nomás Sí, y este año? el doble y el triple, Impresionante. de acuerdo también las peculiaridades de cada comedor, ¿no? Viste, hay comedores que teníamos 50 pibes y ahora tenemos 100. Y hay otros comedores que arrancamos con 50 y ahora tenemos 200. ¡Qué O sea, locura! hay comedores donde teníamos 50 y han aumentado a 80, ¿no? O sea, 30 pibes porque es un barrio que capaz que está más alejado, entonces. Pero sí, viene aumentando cada vez más. Y bueno, a veces los chicos vienen, incluso comen ahí y otros vienen con su tupper y llevan incluso para toda la familia. Qué Porque bárbaro. te dicen, no, mi papá perdió el laburo, tenía una changa y la perdió. Y hasta que recupere su changa, si llega a recuperar su changa, bueno, solo pido un plato de comida para mí nada más. Pero bárbaro. mientras no tenga trabajo, lleva incluso una olla para toda la familia. Qué bárbaro, qué increíble, ¿no? Qué situación, ¿no? Porque ese es el día a día de las personas. Pensar que hay cada pelotudo caro, con el perdón de la expresión, que por cualquier cosita se ahoga en un vaso de agua, ¿no? Y fíjate la situación de estas personas, de lo que tienen, que están preocupados por ver si comen Sí, ese día, cuando otros están preocupados para ver cómo afanan, ¿no? Pero Claro, sí, esta gente sí. está preocupada para ver si come, si tiene un plato que no es caviar precisamente, un plato de comida sencillo día a día. Sí. Esa es su preocupación. Sí, es una preocupación muy grande, ¿viste? Nosotros por eso tratamos de acompañar a esos comedores comunitarios y poder sostenerlos, porque si esos comedores no existirían, o sea, esto en realidad seguiría cada vez más peor, sería más desastroso. Entonces nosotros al menos mantenemos esos comedores con mucho esfuerzo, ¿no? Con esfuerzo de los vecinos y vecinas que se organicen y bueno, puedan llevar adelante y sostener ese comedor y después brindarle un plato de comida a todos los chicos que están necesitando. ¿Tenés algunos números, decir cuántos comedores, cuántos chicos, más o menos? Sí, o tenemos en qué parte, qué región? En Barrio Obrero tenemos en Villa Argüello, tenemos uno en el Carmen que sería en Berizo, después tenemos en San Carlos, en el barrio Las Palmeras de Los Hornos, tenemos en Romero también y en Barrio Futuro tenemos comedores. O sea, y cada vez hay otros barrios que vamos abriendo, como en Montoro, ¿viste? También hay lugares donde vamos abriendo cada vez más comedores. Y bueno, nosotros no es que queremos abrir, es una demanda de que surge directamente en los barrios que te dicen, no, necesitamos un comedor acá, y porque cada vez la situación viene más complicada. El vecino de acá perdió el laburo y no tiene que para darle de comer a sus hijos. Claro. Entonces nosotros ahí hacemos el reclamo en concreto donde exigimos al gobierno que entregue alimentos. Y cada vez nos entregan alimentos, la última vez nos entregaron menos de lo que habíamos acordado incluso. A ver, 2 meses sin entregar. Llegó la otra vez, pero llegó menos. Llegó menos y en realidad debería llegar, incluso ni siquiera enmendó los meses que no nos habían entregado. O sea, Tampoco. directamente llegó la cantidad como si hubiese llegado en un mes. O sea, O la sea, mitad. después 3 meses llegó como si O tuviese... sea, se hicieron 3, no 2. Se hicieron Claro, 3. porque fue el del 17 de diciembre. Claro, yo dije 2, no, entonces Claro, corregimos. Claro, 17 de diciembre. 3 meses enero, casi. 17 de enero, 17 de febrero que no llegó. Recién llegó la O semana. sea, casi 3 meses. Claro, por eso, casi 3 meses y nos llegó como si nos hubiesen entregado en febrero. Qué bárbaro, qué locura. Impresionante. Entonces, es complicada la situación. Nosotros por eso siempre tratamos de estar con los compañeros y fortalecerlo, ¿viste? De que sigan ahí, porque si el comedor se llega a cerrar, los pibes no es que lo que van a sufrir cada
cada vez van a ser más los pibes, los chicos, y que eso le perjudica en su desarrollo tanto físico, que crecen desnutridos, y también en su desarrollo intelectual. Totalmente. Entonces, se le complica la vida directamente. Totalmente. Increíble que tengamos que vivir en un país con todas las posibilidades que tenemos. Claro, y después que tengamos que vivir tenemos a la gobernadora que hacen campañas con ¿cómo se llama? Con Margarita Barriento, que hacen campaña directamente con personas que son actores directamente, que dicen, no, nosotros estamos con los pobres y todo eso. Y en realidad usan a los pobres, embellecen la pobreza incluso. Entonces, usan al pobre en ese determinado momento y después se olvidan en la realidad. O sea, nosotros dicen que están que entregan mercadería, hacen su campaña política, y sin embargo a nosotros no nos han entregado la mercadería, como te vuelvo a repetir, hace 3 meses. Esa utilización del pobre también lo han notado entonces en la época del kirchnerismo, también notaron lo mismo. En el kirchnerismo la utilización del pobre puede ser, yo no sé a qué en realidad te referís eso de la utilización del pobre en sí. Sí, mucho. No, con el mismo marketing, haciendo campaña que como que ayudaban y al final no ayudaban. Ustedes no están no quieren al kirchnerismo, por eso te digo, ¿ustedes observaron lo mismo durante esos 12 años? Que también fueron utilizados. Sí, se sostenían, algunos hacían algunas, se manejaban en otros términos para mí, que entregaban mercadería pero tienen que votarme. Bueno, eso es claro, Jesús, eso es utilizar a la pobreza, a los pobres. Sí, eso lo hace no solo... ¿Cómo lo llamarías vos? No solo lo hacen esto, también lo hace el macrismo. El macrismo también entrega mercadería y usan hacia los pobres. O sea, lo hacen varios espacios, varios espacios de eso, te condicionan. No, por eso te preguntaba. Como me habías comentado que esto ya lo hacía el macrismo, te preguntaba si también el kirchnerismo lo había hecho. Porque... A ver, si no ustedes estarían con el kirchnerismo, sería fácil la ecuación, o miento. Ahora, me llama la atención que justamente el pueblo tenga tanta tranquilidad sabiendo que lo está utilizando permanentemente y no tenga otro tipo de reacciones. Eso también es un pueblo manso. Sí. Es un pueblo, a la hora de la verdad es un pueblo manso. Porque si no hubiéramos visto otras situaciones, ¿no? En las calles. Ahí es más complicado porque es jugar con las necesidades. Y es una necesidad que es la comida. Entonces es una utilización que... Muy fuerte y... ¿Cómo se llama? Que lo usan a los pobres en ese determinado momento, una vez que ganan las elecciones, después se olvidan directamente. Y no resuelven el problema de fondo. Nunca lo resolvieron. Insisto, para mí no les interesa. José, gracias por haber estado acá. Jesús, perdón. Gracias por haber estado acá una vez más, ni más ni menos. Seguramente en otro momento volveremos a charlar porque para mí es muy importante el tema de la indigencia, de la pobreza, de los chicos, de las familias pobres que se desarman y los quiebran y los utilizan, tanto un gobierno como otro. Por eso creo que debe quedar claro el mensaje, ¿no? De la utilización de la pobreza realizada por el gobierno actual y por el gobierno también anterior, y yo iría mucho más atrás todavía. Yo creo que los gobiernos peronistas en general han utilizado muchísimo a la pobreza, incluso los propios sindicatos, ¿no? Cuando las bases le piden hagamos un paro y los de arriba no hacen el paro porque en realidad ellos ya son ricos y están justamente negociando con el gobierno de turno, así sea del mismo palo político o del palo contrario. Gracias, Jesús, por haber estado aquí. No, muchas gracias a vos, Sergio. 10:47 en la República Argentina. Vamos a una pausa, escuchamos